Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video en el canal de animación. Yo soy Black Valentine y esto va a ser una serie de videos hablando de nada más ni nada menos que Breaking Bad. Si es que no es la mejor serie de todos los tiempos. Ok, voy a partir con el personaje de Skyler. ¿Por qué voy a partir con Skyler? Porque es un personaje que da mucho que hablar. Algunos poniéndola como un personaje maravilloso y pobre víctima que no hizo nada malo. Y otro yéndose a un extremo de decir que es el peor personaje, tratándola de lo peor y reduciendo su personaje que simplemente fue infiel en la serie, sin tomar en cuenta un montón de circunstancias, matices y hechos interesantes que hay respecto al personaje porque la serie es tan compleja. Primero que nada, Breaking Bad es una serie sumamente compleja porque los personajes no son blanco y negro, tienen virtudes, defectos y hay circunstancias que lo fuerzan a tener comportamientos que pueden ser positivos o negativos. Un personaje puede ser una mala persona en un aspecto, pero puede ser buena persona en otro. Eso lo vamos a ir viendo tanto con Jesse Pinkman como con Walter White, pero hoy día vamos a hablar de Skyler. Ok, ¿qué pasó al principio con Skyler? Pues Skyler en un principio es una persona bastante preocupada, de hecho ella primera y prácticamente segunda temporada resulta ser una buena esposa, con algunos pequeños detalles que podemos ver como que quiere que su opinión sea absoluta. ¿A qué me refiero con eso? En un inicio, cuando se está debatiendo sobre el posible tratamiento de Walter, y Walter realmente no tiene una solución como tal, pues ella se muestra muy en contra de la gente que opine distinto a ella. Eso demuestra que la tipa sí le gusta tener un cierto control, y ese cierto grado de control en esta mujer lo vamos a ver mucho más adelante, tanto con el personaje de Ted como lo que viene a ser el personaje de Walter White convertido en Heisenberg. Así que guarden ese dato, que la tipa le gusta ser media controladora y todo el tema. Después, aquí, este es el punto más interesante del asunto y tiene que ver tanto con la cuestión de Ted como la cuestión del matrimonio con Walter White. ¿Cuál es el tema? Walter White demuestra una fortaleza grande al haber superado el cáncer y bueno, esto en ese sentido es un plus hacia Walter White y su relación con Skyler, porque vamos a ser sinceros, un hombre que aguanta las adversidades, que se muestra fuerte y que sale adelante, es un hombre que demuestra valentía y con esa sola acción precisamente puede reenamorar a su mujer. En ese punto la cosa iba bien, muy bien, pero en ese determinado punto Walter White deja de cocinar. Vamos a decirle cocinar porque no vamos a usar la palabra como tal porque YouTube se pone delicado. En el punto que Walter White decide cocinar, el mismo Walter White siente un vacío en su vida, lo que le lleva a ponerse a hacer puras estupideces tanto en su casa. Recuerden que hay unos capítulos ahí donde el Walter White deja de cocinar y se pone a hacer estupideces en su casa, arreglo, echa a perder un montón de cosas. ¿Qué pasa en este punto importante? Lo que siente Skyler ante las estupideces de Walter White, la cuestión, es una especie de abandono. No un abandono físico, porque él siempre estuvo ahí, sino un abandono en lo que viene a ser la parte emocional. Como pareja, dejó de haber una relación de pareja, dejó de haber una comunicación. Walter White estaba concentrado en hacer estupideces, en vez de aprovechar el tiempo libre con su familia. Si analizamos también lo que vienen a ser las cenas familiares, en ese punto de la historia, también nos topamos con que las cenas familiares, Skyler prácticamente no participa, no tiene ni voz ni voto en el asunto. Para una persona que de por sí le gusta tener el control de las situaciones como Skyler, eso es un golpe muy fuerte. Y para cualquier mujer realmente, no ser parte ni siquiera de las conversaciones en las cenas familiares, pues claramente es un golpe a que la están ignorando y obviamente eso va deteriorando la relación. ¿Qué pasa? Skyler consigue un trabajo y conoce a este otro sujeto llamado Ted. Aquí es donde generalmente las cargas se van, como se llama, contra Skyler, porque hoy infidelidad, equidad y todo el tema. Ahora, ¿qué nos lleva realmente a la infidelidad? Yo no estoy justificando acá la infidelidad. Lo que busco aquí es dar una explicación del proceso como tal, que en este sentido Breaking Bad hizo un muy buen trabajo explicando qué transforma en monstruo a la gente, más no justificándolo, que son dos cosas muy distintas. Explicación y justificación, dos cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué pasa allá? Recordemos que el matrimonio de Skyler se venía deteriorando totalmente. Era un matrimonio bastante malo, pésimo realmente. Lo que significa que en ese punto Skyler no estaba enamorada de Walter White, precisamente por el descuido de este. Y aquí, como se llama, hay que echar culpas compartidas en este asunto. Es culpa tanto de Skyler por ser infiel,
tanto como de Walter, por descuidar su matrimonio, a tal punto que su mujer ya no sentía ninguna atracción hacia él. Hay escenas que son totalmente infames y son una cagada totalmente por parte de Skyler. Por ejemplo, esa nefasta y ridícula escena donde le canta Happy Birthday to you, Ted, ahí con el escote donde se le ven todas las tetas y le pone prácticamente las tetas en la cara al otro pajero, ¿cómo se llama? Eso claramente es un comportamiento nefasto por parte de Skyler, que Skyler tiene la culpa, es una acción totalmente mala de ella, pero esa escena no hubiera pasado si Walter White hubiera sido un hombre de verdad, un hombre competente, un hombre atractivo. Entonces, ¿cómo se llama? Hay una responsabilidad mutua en ese asunto para que ese tipo de escenas nefastas empiecen a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Skyler le dice a Walter que quiere divorciarse porque ya no, esto no vale verga. Y Walter White en un inicio se niega. Él dice, no me voy a divorciar, no me interesa, bla bla bla. Y se pone en la situación negativa. Al ponerse en la situación negativa del divorcio, lo que hace Skyler básicamente es culiarse a Ted para decírselo en la cara a Walter. De hecho se lo dice en la cara. Me follé a Ted o me acosté con Ted, no me acuerdo cómo era el diálogo, pero se lo dice en la cara. Y el otro queda con una cara de what the fuck, hija de... Y esa es la expresión que tiene toda la audiencia y por eso le agarraron mal a Skyler. Ok, ¿fue una cabrona? Sí. Está justificado, obviamente no, la infidelidad siempre va a ser mala. Pero hay que entender un poquito el contexto que nos llevó a esa situación determinada y por qué termina pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Realmente Ted no es la gran cosa, realmente Ted no la logra enamorar del todo, simplemente es una aventura porque bueno, se disparan cierto... Básicamente que un tipo medio con dinero, bien vestido, pues te esté deseando. Tú imagínate, mujer en los 40, 2 hijos, pensando que bueno, su vida ya acabó y mira, tiene un pretendiente ahí que quiere contigo, follarte al jefe como se llama, es medio fantasioso y todo el tema. Pues se despiertan ciertas pasiones en Skyler, más nunca hubo un amor hacia Ted, ni un cariño real, simplemente era una sensación de, bueno, excitación y pero vemos esta aventura, a ver qué tal y todo el tema. Y esa aventura obviamente se va rompiendo, a lo que posteriormente Skyler ya deja de acostarse con este huevón cuando se va decepcionando de él, dándose de cuenta que también tiene negocios turbios, etcétera. Y en los negocios turbios hay un detallito interesante en la psique de Skyler que viene a ser, ¿cómo se llama? Que a ella le gusta controlar la situación. Fíjense que hay escenas, por ejemplo, de Skyler con escote nuevamente, tratando de hacerse el inocente. Ay, es que miren, mi cliente hizo esto, pero yo realmente no estaba tan informada. Yo creo que lo hicimos como por, ¿cómo se llama? Por ignorancia. Y muestra el escote ahí para que el otro pajero diga, ah, bueno, sí, no pasa nada. Entonces a ella le gustó como meterse en cosas fuera de la ley, a pesar de que son cosas que son fuera de peligro, son como peligrosas, como que le gustó estar metida en ese ambiente peligroso, y por eso también ayuda a Ted en un inicio y todo el tema. Después, cuando ya termina la aventura con Ted, porque realmente, repito, es simplemente una aventura de deseo sexual, no una aventura como se llama, con cariño, etcétera, termina volviendo por circunstancias de la vida con Walter White, se entera, como se llama, de que el tipo es, ya saben, cocinador de ciertas sustancias. Fíjense que en ese punto Skyler no se aleja de él. ¿Por qué no se aleja de él? Claramente porque antes veía a Walter como un sin huevo, un sin pelota. Sin embargo, al saber que el tipo es peligroso, que es Heisenberg, que tiene un montón de dinero, lo que ve en él es un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre deseable, y eso se demuestra claramente que después de mucho tiempo tuvieron una tremenda acogida cuando se entera que es Heisenberg. Aquí yo no me estoy inventando nada, no estoy sacando nada de contexto, la serie es así, yo simplemente estoy haciendo un análisis desde el punto de vista de por qué esta mujer vuelve con este huevón ahora, y lo que me indica es que le encantó tanto el dinero de Walter White, le encantó que el tipo, como se llama, estuviera metida en movidas peligrosas, como se llama, y le asombró, como se llama, que el tipo tenga pantalones que pensó que no tenía, porque en algún momento sí lo llegó a dar como un pusilánime, y por eso lo dejó, y lo dejó por el otro pendejo. Entonces, ¿cómo se llama? Esos puntos hay que dejarlo claro en el asunto del análisis como tal. Ok, hay otro punto, y es que Skyler, al saber que Walter White era eso,
Pues resulta que de nuevo le gusta inmiscuirse. ¿Recuerdan que en un inicio dije que la mujer resultó ser controladora? Pues mira qué extraño, ella sabe de eso y le gusta inmiscuirse y se mete en el negocio. Ella se mete en el negocio de lavarle el dinero a Walter White. Recordemos quién manejó el negocio ese del... ¿Cómo se llama esta? El lavado de coches, que era la tapadera. Skyler, precisamente. Skyler prácticamente forzó la compra de eso, lo que significa que ella fue cómplice activa de Walter White, un, ya saben qué, cocinador y distribuidor de ciertas sustancias, como se llama. Por lo tanto, ella también tiene responsabilidad en ese asunto, y esos vienen a ser como tal sus errores como personaje: haber llegado a una infidelidad y haber, ¿cómo se llama?, participado activamente porque le gusta estar en el control y estar metida en el asunto, inmiscuyéndose en los negocios ilegales, ilícitos de Walter White. Eso vienen a ser sus dos errores. Ahora, el tercer error, ¿cómo se llama?, es haber ayudado a Ted a tal punto que incluso le da dinero a Ted. Ted se lo gasta en un auto, o sea, ridículo, el Ted también se lo gasta en un auto, el Ted, el dinero, y resulta que después le tiene que dar todo el dinero que Walter White tenía ahorrado para que pague las deudas y no le investiguen a ella, porque si le investigan a ella se van a dar cuenta que Walter White puede ser Heisenberg y van a caerse todos derechitos a la cárcel. Entonces, ¿cómo se llama? Esos fueron los tres errores: meterse en asuntos que la verdad no le competían, asuntos turbios que había que dejar a estas personas, bueno, que cayeran por el propio peso, pero ella se metió activamente y le gustó estar metida activamente en ese proceso. Ahora, esos errores vienen a ser temporada final de la temporada 2 y toda la temporada 3. Lo que viene a ser la temporada 4 y la temporada 5 son básicamente las consecuencias de estos errores. ¿Por qué digo esto? Porque para Walter la temporada 4 y 5 son las consecuencias de sus cagadas básicamente, pero mientras que para Skyler la consecuencia de su cagada viene a ser la temporada 5 como tal. Hasta el momento habíamos visto un personaje con virtudes y errores. Virtudes muy en un inicio de ser una esposa que apoye todo el tema, y después, ¿cómo se llama?, haber sido una mujer infiel y que se mete en negocios turbios y todo ese tema. Lo que pasa en la temporada 5 es que todo esto le golpea en la cara. ¿Por qué? Porque Walter White, una vez que elimina a Gas, básicamente, sigue metido en el asunto de los tráficos y todo ese tema. Y lo que empieza a notar Skyler es que esto es muy peligroso. La cosa no se cerró ahí como se tenía que cerrar, y la cosa continúa. ¿Qué pasa? Que la sensación de adrenalina, la sensación de peligro, se empieza a transformar en terror, se empieza a transformar en miedo. De hecho, una escena que caracteriza muy bien este asunto viene a ser la escena de Walter White donde dice: yo soy el peligro. ¿Por qué lo dice eso? Para imponer la autoridad. Y al imponer la autoridad, Skyler se da cuenta que en este momento Walter White ya no es Walter White. Walter White ya se transformó en Heisenberg, que ese es otro tema de debate. ¿Cuándo Walter White se transforma en Heisenberg? ¿Cuándo deja de ser él? O si siempre fue Heisenberg pero estaba contenido, ese es otro debate. Pero el punto es que al menos para Skyler, cuando pasa la escena de yo soy el peligro, yo soy el que toca la puerta, ahí es cuando se da cuenta realmente con la persona con la que está metida. Entonces, la temporada 5 va a ser la temporada que toda la cosa, los errores, como se llama, y las consecuencias de los personajes les golpean en la cara, y eso se nota mucho en los primeros capítulos, cuando la reacción de Skyler realmente hacia Walter ya no es de deseo, empiezan a dejar de tener relaciones sexuales, por ejemplo, y lo que empieza a ver es una especie de temor. Empieza nuevamente el asunto de que Skyler habla y nadie la pesca en las relaciones familiares. Por ejemplo, hay una escena ahí característica que es cuando Walter White, para quedar bien con Walter Jr., le compra un supercarro y bueno, Skyler ni siquiera tiene espacio ahí para aparcar en su casa. ¿Qué impone esto? Primero que nada, la manipulación a través del dinero de Walter, y segundo, lo que impone esto, ¿cómo se llama?, es que no hay espacio para ella en su propia casa. O sea, literalmente la escena te grafica eso. Después, ¿cómo se llama? Ella, al oponerse a que Walter Jr., porque claramente un tipo con esos problemas de salud, pues no tiene que andar manejando autos de carrera ultraveloces, o sea, obvio. Le dice que se opone, ¿y quién queda mal ahí? Ella misma, precisamente por poner la cordura. Ella queda como el aguafiesta, no como el Chad Walter White, que es el genio aquí, que trae el dinero y que hace cosas divertidas y es chévere. Entonces, lo que te empieza a mostrar este tipo de situaciones ahí es cómo se llama, cómo el personaje va perdiendo poder dentro del hogar
Porque sí, en las relaciones, como se llama, hay poder en las relaciones. Hasta la relación más sana tiene poder ahí, de que quién maneja más poder en esto, quién maneja más poder en este otro ámbito, etcétera. Entonces lo que se muestra es que Skyler ha perdido todo el poder en la situación familiar, como se llama, y que siente que no tiene espacio realmente dentro de su propia familia. Por eso incluso se empieza a sentir como una rehén. Y al aumentar los negocios turbios por parte de Walter White, lo que ve es que su familia, tanto su hija pequeña como Walter Jr., son los que están realmente en peligro en este asunto. Entonces, eso nos va llevando a una serie de capítulos que creo que el más fuerte de este tipo de capítulos viene a ser el capítulo número 4, que básicamente se dedica a analizar la psique de Skyler. Por cierto, los que dicen que la temporada 5 de Breaking Bad es mala son tontos, porque realmente que haya menos acción no significa que sea mala. Es una temporada muy de psicología, por lo tanto es espectacular la temporada 5. Tontos los que dicen que es mala temporada. Pero bueno, lo que se enfoca mucho el capítulo 3 o 4, no recuerdo bien el número, es en la psicología de Skyler y cómo realmente ella se ve dentro de la relación. ¿Cómo se ve? Como una rehén. ¿Por qué se ve como una rehén? Porque realmente Walter White es peligroso. Walter White la va a llevar a la ruina. Walter White, como se llama, es alguien que realmente no le está ofreciendo protección en este punto. Es tan peligroso que incluso puede dañar a sus seres cercanos de lo peligroso que es. Ya dejó de ser un hombre fuerte que puede proteger, sino un peligro andante. Entonces ella se siente dentro de la relación como un rehén. Los planos, por ejemplo, en esta temporada son muy buenos porque se enfocan mucho en Skyler, siempre tratando de hacerla el centro de la situación, pese a que ella no está haciendo nada. ¿Por qué? Al poner el foco sobre ella, estando haciendo nada, lo que significa es que ella está ausente pero estando presente. ¿A qué me refiero a esto? Disculpen si lo encuentran enredado. Está presente ahí físicamente, pero su opinión pesa menos que un paquete de cabritas, por lo tanto está ausente. Y eso es básicamente lo que quiere mostrar la serie, un aislamiento en el poder que tiene Skyler con respecto, ¿cómo se llama?, a los demás. Entonces muy bien hecho ahí la serie. Por ejemplo, el intento de autobaneación de Skyler también es muy buena. ¿Qué pasa? Walter White está de cumpleaños, está cagado a la risa, está recibiendo regalos, está comentando cosas, y Skyler básicamente se dirige al agua, viendo el agua, la única forma de escape, que la única forma de escape en este punto es desaparecer básicamente. Después, ¿cómo se llama? Se van sus hijos, dice, se nota que Han es preocupado, es bastante empático, es bastante atento. Bueno, Han no es que sea perfecto, tampoco tiene defectos, pero al menos el tipo tiene cerebro y se da cuenta que algo está pasando en el matrimonio de Walter White. Dice, me voy a llevar a los chicos a mi casa para que ustedes puedan resolver ahí sus cosas, entre adultos y todo el tema, sin que haya peligro. Y resulta que tienen una conversación Walter White con Skyler. Y ahí Skyler, una vez que no están los hijos, puede ser más honesta. ¿Por qué? Porque siempre tuvo miedo que Walter hiciera algo contra su propia familia. Realmente en este momento lo desconoce, no sabe si es capaz de hacer cosas incluso contra sus hijos. Entonces ahí, una vez que solamente ella podría ser víctima de él, pues se atreve a decirle más cosas y todo el tema. Y fíjense que en ese punto Walter White demuestra que ya es Heisenberg totalmente. El inicial Walter White siempre fue una persona pasiva, que era capaz de conversar las cosas, calmado, débil incluso como hombre, el inicial Walter White, y en este punto actúa prácticamente como un maltratador, un extorsionador. Fíjense, le dice a Skyler, la próxima vez que intente algo, te voy a internar, le dice, la próxima vez que estés intentando algo, yo me voy a quedar con los hijos porque el dinero lo tengo yo, te puedo demandar, te puedo hacer todo esto y tú te vas a joder. Básicamente en este punto ya no están conversando, intentando él darle a entender, ¿cómo se llama?, que él nunca le va a hacer nada porque la ama y es su mujer protegida. Él lo que hace es una presión psicológica para hacerla reventar y hacer que ella, a través del miedo, no haga absolutamente nada contra él, ni se atreva, ¿cómo se llama?, acudir a la policía o traicionarlo con Han, ni traicionarlo con los hijos, etcétera. Lo que trata de mostrar Walter White es que él tiene el control delante de todo, algo que Walter White anteriormente no hubiera hecho jamás, porque no era ese tipo de persona anteriormente. Ahora es Heisenberg, y Heisenberg incluso es capaz de hacer eso con su propia esposa. Entonces lo que tenemos aquí en la última parte de la historia es básicamente las consecuencias de una mujer prácticamente maltratada, no físicamente, pero sí psicológicamente. Las consecuencias, como se llama, de una mujer que tiembla y tiene miedo cuando su esposo está cerca. ¿Por qué? Porque le teme,
una mujer que piensa en el autobaneo porque es la única forma, ¿cómo se llama?, de salir de esta crisis, ¿cómo se llama?, una persona que lo único que le importa es, ¿cómo se llama?, es proteger a su hijo porque ella se ve ya perdida, se ve como que nunca va a poder sacarse a Walter White de encima, a no ser que vuelva a la enfermedad terminal de Walter White, y ella se lo dice en la cara directamente. Entonces lo que tenemos acá es una mujer que cometió errores a través de su vida, pero que dichos errores la condujo a una relación tóxica, de la cual terminó siendo una mujer maltratada y por lo tanto una víctima. ¿Hay cosas que hizo Skyler mal en la obra? Obviamente sí, como cualquier ser humano, todos nosotros cometemos errores, tenemos defectos. Sin embargo, la situación extrema a la que se llegó no se la merece nadie, y al final fue víctima tanto de sus propios errores como del cambio monstruoso de Walter White. Y todo se ve reflejado ya prácticamente al final, en Ozymandias, como se llama. Cuando, bueno, Walter se quiere llevar a la bebé, ¿cómo se llama? Skyler se lo impide porque lo único que le importa en este punto son sus hijos, ya ni su propia vida le importa, lo único que importa es proteger a los hijos. Y empiezan a pelear con un utensilio de cocina cortopunzante, básicamente. Empiezan a pelear ahí por ese utensilio. Walter White le está ganando y Walter Jr., al darse cuenta de la situación, pues se decanta por su madre e incluso golpea a su padre todo el tema. Y lo echan de la casa. Sin embargo, el tipo se lleva a su hija. Y en eso concluye, ¿cómo se llama?, el tema de Skyler, siendo, ¿cómo se llama?, cumplió su peor temor, que le quitaran a su hija, en una escena realmente terrible, cuando Walter White, ¿cómo se llama?, se lleva al bebé en el carro y ella cae de rodillas, ¿cómo se llama?, al suelo. Posteriormente Walter White intenta semi-redimirse, que la persona de Walter White es rara, es un monstruo, pero a la vez tiene ciertas sensaciones de empatía hacia ciertas personas. Por ello termina devolviendo el bebé, termina echándose la culpa de todo para que, ¿cómo se llama?, la policía no investigue a Skyler, etcétera. Pero ese es otro tema. El asunto acá es que a través de la personalidad terrible de Walter White, ella fue víctima de un abuso. En un inicio Walter White no fue un abusador, simplemente su sola presencia y sus solas acciones llegaron a que Skyler, ¿cómo se llama?, entrar en pánico. Sin embargo, sí fue abusador activo en dos ocasiones, que viene a ser, ¿cómo se llama?, cuando la amenaza con internarle y quitarle a los hijos, y posteriormente cuando hay una escena de violencia física intentando, ¿cómo se llama?, que se vayan todos tras la muerte de Hank. Entonces, ¿es un personaje que se merece realmente el odio de todo el mundo? La verdad es que no. No se lo merece. Es un personaje con virtud y defecto como cualquier otro, como lo podría ser Jesse, como lo podría ser Jane, como lo podría ser Walter White, como lo podría ser Hank, como lo podría ser Gus Fring, etcétera. Es un personaje que simplemente le tiraron mucho hate porque realmente o no lo entendieron, o las personas que le tiraron hate resultaron ser pubertos inmaduros, probablemente incapaces de ver, ¿cómo se llama?, la profundidad y la complejidad de las relaciones humanas, que ese es el chiste de Breaking Bad. No solamente las explosiones, las situaciones límites, la muerte, etcétera. No solamente el ver gente cocinando, eso no es realmente solamente la gracia. El tema de las relaciones humanas, el manejo, es realmente lo que le da el punto de madurez y el 10 de 10 a Breaking Bad en esos aspectos. Pero bueno, este ha sido el video de Skyler, el análisis de su historia y sus acciones y la explicación de todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, comenten en la caja de comentarios y compártanlo, por favor, dejen su like, se los pido, ¿cómo se llama?, para que llegue a más personas este tipo de análisis. Cuídense, que estén bien, y próximamente vamos a seguir con análisis de Breaking Bad. No van a ser tan seguidos, pero van a ir saliendo de a poco. Nos vemos, que estén bien y hasta la próxima. Bye bye.